Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a Conectadas con Jesús, un martes más, un maravilloso martes, donde el Señor nos permite reunirnos, compartir, crecer juntas, conectarnos juntas con el corazón de Jesús. Así que bueno, ya estamos aquí listas, preparadas para iniciar el tema de hoy, que bueno, como siempre, primero yo confrontada, primero yo ministrada con esta palabra demasiado hermosa, así que espero que sea de bendición para todas. Bienvenidas las que están conectando, voy a ir saludando. Hola, hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidas a Conectadas con Jesús. En un minutico ya iniciamos. Y bueno, realmente el tema de hoy es muy práctico, es muy para ponerlo en práctica hoy en día como mujeres en cualquier área que estés viviendo. Sé que va a ser de bendición para ti. Bienvenida, mi Nico, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidas. Y bueno, espero que tengan ahí sus apuntes, sea que lo estés viendo en vivo, sea que lo veas grabado. Trata de escribir siempre la palabra que hoy Dios te dé a tu vida. Y bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y así damos unos minuticos para que lleguen un poquito más. Bueno, aquí estoy lista. Bienvenida, Rosy. Bueno, Dios, te damos gracias, muchas gracias por un día más. Gracias, Señor, porque en este martes hemos propuesto en nuestro corazón apartar este tiempo para conectarnos contigo, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida, ministrando la vida de cada mujer que hoy se conecte, que tú nos des entendimiento, Señor, que tú nos des sabiduría para comprender esta palabra, pero sobre todo que podamos ponerla en práctica, que al finalizar, Señor, en esta hora podamos esta palabra atesorarla en nuestro corazón y podamos realmente ser mujeres transformadas por ella. Gracias, Señor, por cada una de estas mujeres que está viéndolo ahora en vivo o también las que lo ven grabado. Señor, te pido que las bendigas, que las prosperes, que hoy, Señor, hables a su corazón profundamente. Cualquier respuesta que ellas hoy estén esperando, seas tú, Señor, dando esa palabra, dando esa claridad para cualquier situación que hoy ellas estén viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dayana, bienvenida. Meris, bienvenidas a todas. Hoy martes ya estamos finalizando nuestro primer mes, nosotros como escuela en casa, homeschool, y nos fue súper bien. Yo les he venido contando de a poquitos cómo ha sido el proceso. La primera semana que les conté estábamos como emocionados y la segunda estábamos como asustados, pero ahí adaptándonos. Pero ya ahorita que estamos terminando esta semana el primer mes, realmente estamos contentos porque nos sentimos cada vez más adaptados a esto. Los niños se están adaptando cada vez más y cada mes les hacen como un examen, una pruebita de lo que aprendieron. Y ayer, por ejemplo, nosotros vemos las materias así, por ejemplo, matemática los lunes, solo matemática los lunes. Entonces ellos ven 4 temas diferentes. Ahí está mi hermana bella. Los martes, o sea, hoy toca lenguaje, español, y así cada día vemos es una materia diferente. Y ayer, por ejemplo, ya terminaron todo matemática, que es como de repente la más complicada, o la que lleva más reto. Y bueno, salieron excelentes, de verdad estamos contentos por eso, porque logramos este mes. Y en este colegio Hebrón, son para Matías, que está en 5º grado, son 9 meses, o sea, ya nos quedan 8. Son 9 meses de estudio y cada familia pues decide cómo administra su tiempo en el año, ¿sí? Si nosotros queremos, bueno, terminaríamos todo en octubre con Matías, ¿no? Y ya lo demás sería vacaciones. Pero si nos relajamos y de repente tenemos una semana libre, ya cada uno decide. Entonces, bueno, es bien chévere por eso. Con Moisés no son 9 meses, sino son 8 meses que Moisés está en primer grado. Entonces, bueno, de verdad que
para las que de repente me han preguntado por ahí que qué colegio es, que cómo me va. Bueno, nos ha ido bien. Para ser nuestro primer mes lo superamos, así que, pero claro, yo no estoy sola, mi esposo ahorita mismo, él también es un profe en casa, es también papá homeschool, así que el trabajo lo hacemos entre los dos y es todo mucho mejor trabajar en equipo, así que bueno, se llama Colegio Hebrón. Bueno, chicas, ya estamos listas para las que están llegando. Bueno, ya oramos. El tema de hoy está muy hermoso, así que quédate hasta el final. No lo adelantes, si lo ves grabado no le adelantes nada, porque es importante que lo veas con calma, que lo podamos estudiar juntas, poco a poco desmenuzar la Biblia. Es algo que me encanta y es lo que, bueno, hoy vamos a hablar de ella misma, vamos a hablar de la Biblia. Así que bueno, el tema de hoy, estamos en el live 17, estoy emocionada por eso, yo siempre les pongo el número aquí en mis apuntes, estamos en el live número 17 de Conectadas con Jesús. Bienvenidas a todas las que nos ven por primera vez. Este es un tiempo donde nos conectamos con Jesús, conocemos su palabra, compartimos juntas de una forma muy clara y muy sencilla de aprender. Así que bueno, el tema de hoy, live número 17, es preparada para toda buena obra. El tema de hoy es preparada para toda buena obra. Y quizás ya la mayoría incluso se sabe de memoria estos versículos. Resulta que yo decidí este tema porque estamos enseñándole a los niños 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como estábamos memorizando esta semana esos dos versículos, 2 Timoteo 3:16 y 17, me quedé como pensando en él. Desde ayer en la mañana estaba como solita pensando mucho en lo que significa este versículo, que tal vez desde niñas lo hemos escuchado o quizás es primera vez que lo escuchas, pero hoy sentí de parte de Dios profundizar en estos dos versículos y un poquito más. Así que bueno, según estos dos versículos, 2 Timoteo 3:16, hay otras versiones que me gustan, la que les digo es la que normalmente nos memorizamos, es la versión Reina Valera, pero yo estoy investigando otras, ¿verdad? Que por ejemplo, Nueva Biblia Viva dice: la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Hay otra versión que me gustó también, que es la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por eso el tema de hoy es preparadas para toda buena obra. El tema de hoy, preparada para toda buena obra. Y bueno, en mi reflexión, ¿verdad?, de lo que yo sentía que Dios me estaba dando, escribí lo siguiente, algunos puntos importantes como desmenuzar estos dos versículos, lo que veo que resalta, lo que aprendí, se los quiero transmitir. Entonces, número uno, de lo que logramos ver en estos dos versículos, número uno es que la Biblia es la voz de Dios escrita, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, la voz de Dios en letras. Si nosotras queremos saber qué piensa Dios, qué opina Dios de cualquier tema, cualquier situación en mi vida, o sea, aquí está lo que opina Dios, aquí está lo que piensa Dios de mí, aquí está lo que piensa Dios de esa relación o de ese proyecto, aquí está lo que piensa Dios. Y yo quiero saber qué ahorita mismo está pensando Dios, leo la palabra. O sea, la palabra de Dios es su propia voz, la Biblia es su propia voz escrita. Según 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura, absolutamente toda, no hay alguna parte que fue, bueno, esta opinión de Pablo porque dijo eso,
No, bueno, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, inspirar, estoy investigando porque aunque nos podemos, ¿verdad?, entender, se entiende sencillo, se entiende fácil, pero me gusta profundizar un poquito y dice que inspirar es infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente efectos, ideas, designios, etc. La Biblia está compuesta, entonces, inspirar es infundir, hacer bien. O sea, el Señor inspiró ya les voy a decir, más de 40 autores. O sea, más de 40 autores escribieron la Biblia inspirados por Dios. O sea, Dios les infundió lo que ellos tenían que escribir. Dios los capacitó para lo que ellos cada uno escribieron. Algunos fue por lo que ellos vieron, ellos escucharon y lo escribieron. Algunos fueron inspirados por Dios, escucharon la voz de Dios y lo escribieron. Entonces, toda la Biblia, es absolutamente toda, es la voz de Dios, ¿sí? Absolutamente toda la Biblia, así tú, por ejemplo, no entiendas algunas cosas o dudes de algunas cosas, sea que tú la creas o no, toda la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, es la voz de Dios en letras, ¿sí? Ese es número 1, según 2 de Timoteo. Para las que están llegando, estamos viendo el tema capacitadas para toda buena obra. Y yo creo que todas queremos estar preparadas, todas queremos estar capacitadas. Bueno, esta versión de mi Biblia es diferente a las que les acabo de leer. Esta es NBL, esta es NBLA. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, pero esta palabra me gusta, equipado para toda buena obra. O sea, el Señor a través de su palabra nos equipa para toda buena obra. Y ahorita mismo todas estamos haciendo algo, todas estamos haciendo alguna obra, algún trabajo, o somos mamás o somos esposas. Ahorita mismo tal vez estás en tu trabajo o estás cocinando. O sea, todas constantemente estamos haciendo algo, ¿verdad? Y todas deseamos en nuestro corazón hacerlo bien, estar bien equipadas, estar bien preparadas para que lo que hagamos tenga éxito. Y de eso, bueno, vamos a hablar. Entonces, número 1, toda la Biblia, yo quiero que quede súper claro, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es la voz de Dios, toda la palabra es la verdad, no hay otra verdad fuera de ella. Así que la Biblia fue escrita, ¿verdad? Como un dato que les doy por acá, por más de 40 autores. Entre ellos había filósofos, habían reyes, ¿verdad? Como el rey David, habían campesinos, poetas. O sea, Dios eligió entre mucha gente, hombres comunes, pero apasionados por Él, para escribir su palabra. Diferentes autores en diferentes libros se fueron recopilando y fueron inspirados por Él para escribir esto. Algunos lo vieron, algunos lo escucharon, iban escribiendo. Todos inspirados por Dios. Eso es la Biblia. Número 2, algo que veo también en 2 de Timoteo 3:16 al 17, es que la Biblia es el único manual que nos capacita para toda buena obra. O sea, yo me ponía a reflexionar ayer en la mañana y yo decía, yo quiero seguir estudiando mucho para el Señor, o sea, quiero seguirme preparando en lo que Él me ha llamado a hacer, o algunas de repente quieren seguirse preparando en la universidad o haciendo un curso de inglés, o qué bueno, de verdad, yo quiero aprender inglés también. Hay tantas cosas que podemos estudiar, capacitarnos para hacer cosas buenas, obras buenas, pero realmente la Biblia es el único manual que nos capacita para ser excelente en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque algo importante es que dice, a fin de que el hombre de Dios, y otras versiones dicen, a fin de que los siervos de Dios, o sea, los que queremos servir a Dios, que queremos servirlo desde casa, siendo mamás, siendo esposas, o sea, en cualquier obra que estemos haciendo ahora mismo y queramos servir a Dios desde el hogar o fuera del hogar en la iglesia, necesitamos el manual, que es la palabra. Podemos hacer grandes estudios, podemos ir a las mejores universidades, pero lo que realmente yo sentí ayer en la mañana es que nada de lo que yo pueda estudiar o las mejores prédicas que yo pueda escuchar o los lugares así más guau, los teólogos más grandes, nadie me va a enseñar lo que me enseña la Biblia. Nadie me va a preparar tanto como me enseña el Espíritu Santo a través de su palabra.
Es importante, claro, es súper importante. Ustedes saben que yo amo ver prédicas semana a semana, o trato de, no sé, día a día, o un día sí, un día no, pero constantemente estoy escuchando a otros que me enseñen la Biblia, aprender de otros, de las revelaciones de otros, ¿verdad? Pero nada nada me va a capacitar a mí tanto, o sea, porque escuchar a otro me inspira y me llena de fe en otras áreas, pero nada me va a capacitar a mí tanto para la obra de Dios, para ser mamá, capacitarme para ser esposa, capacitarme para la obra que Él quiera hacer conmigo, como su palabra, como estudiarla a sola, estudiarla con el Espíritu Santo, simplemente cerrar la puerta y estar ahí. Entonces, número 1, la Biblia es la voz de Dios en letras, toda la Biblia. Número 2, la Biblia es el único manual que nos capacita, es el mejor estudio, es la mejor universidad, que tú te sientes sola en una mesita cualquiera, en un cuarto cualquiera, es la mejor institución que tú puedas ir, es estar a solas con el Espíritu Santo y la Biblia. Ahí es donde vas a recibir la mejor capacitación, sea para un ministerio grande o un ministerio pequeño en el que Dios te quiera poner, sea para servirle en el trabajo donde estás ahora mismo. Y ahorita vamos a ver un hombre de Dios que para mí es un ejemplo de todo esto, que él aplicó todo esto a su vida y cómo Dios lo prosperó. Sea en tu área laboral, pero esa obra que tú estás haciendo en ese lugar, para que realmente tú estés bien capacitada, que tu carácter sea bien desarrollado, el único lugar va a ser en su palabra. Número 3, estuve como en este punto dándome cuenta que para yo llegar a ser una mujer perfeccionada, porque recuerden que dice, la Biblia es útil para 4 aspectos, ¿sí? Y al final dice, para yo poder ser una mujer perfecta, yo necesito pasar por estos 4 aspectos. ¿Cuáles son? Dejarme enseñar, dejarme corregir, dejarme instruir, dejarme reprender de la palabra de Dios, ¿sí? Estaba analizando que para yo llegar a ser esa mujer conforme el corazón de Dios, una mujer perfecta para Él, ¿verdad? Una mujer que aunque tenga errores, defectos, pero que esté alineada al corazón de Dios, que sea una mujer equipada para toda buena obra, que sea una mujer preparada o sea, que yo esté lista para lo que Él me llame a hacer. Yo necesito pasar por estas 4 estaciones, yo necesito dejarme enseñar, yo necesito dejarme corregir por Él, yo necesito dejarme instruir por Él, dejarme reprender por su palabra. Es necesario. Entonces, ¿qué es enseñar? Por ejemplo, la enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, estrategias, normas o habilidades. O sea, a través de su palabra, el Señor me llena de habilidades, el Señor me llena de sus estrategias para negocios, estrategias para la maternidad, estrategias para... Por ejemplo, yo he escuchado a algunas mujeres que de verdad le tienen mucho miedo a casarse porque piensan que no van a ser una buena esposa, o les da mucho miedo ser mamá porque tal vez piensan que no lo van a hacer bien. Y es verdad, no lo vamos a hacer bien, no vamos a ser buenas esposas y no vamos a lograr ser buenas mamás sin la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos equipa, la palabra de Dios es la que nos prepara para nosotras lograr ser, la que nos enseña, la que nos da estrategia, la que nos llena de conocimientos y habilidades para ser la mamá conforme el corazón de Dios, la esposa conforme el corazón de Dios. O sea, tú puedes leer, está bien, es importante, ¿verdad? Leer otros libros de maternidad, por ejemplo, la lactancia, cómo hacer el agarre para el bebé para que no me duela. Por supuesto, es buenísimo leer otros libros que nos pueden ayudar y dar conocimientos, pero si tú solamente te quedas con un libro de lactancia o un libro de maternidad, cómo corregir a tus hijos, al final eso nunca va a ser suficiente para tú realmente ser una mamá efectiva, realmente criar a tus hijos conforme al corazón de Dios, dándoles disciplinas claras, normas claras, para que tú realmente puedas educar a tus hijos como Dios quiere que lo hagas. Lo vas a encontrar en su palabra. Lo demás está bien, son herramientas,
pero muchos de esos libros tenemos que desechar cosas porque en esos libros no siempre todo está alineado a lo que enseña la Biblia, a cómo yo debo educar a mis hijos o cómo yo debo tratar a mi esposo, cómo debe ser una mujer de Dios. Ahorita hay tantas cosas y tantas filosofías que tú tienes que saber tomar y saber desechar lo que no va acorde a lo que Dios dice. Así que realmente la Biblia entera nos capacita para todo. Nunca subestimes lo que puede hacer la Biblia en ti, en cualquier área que tú necesites, ser mejor administradora del dinero, ser mejor en los negocios, poder adorar mejor si tú cantas en la iglesia, o sea, para lo que sea, ahora mismo la palabra de Dios va a ser tu mejor aliado, tu mejor manual de vida. Yo, por ejemplo, le expliqué a mis hijos, cuando les estábamos memorizando este versículo, ahorita la semana pasada y esta semana, yo les decía que así como, ¿verdad? El ejemplo que muchas veces hemos escuchado, pero que ellos no lo han escuchado porque lo van a aprender de sus papás, yo les decía que la vida es así como una nevera, una lavadora, que cada artículo, les ponía el ejemplo, mira, este juguete que compraste venía con un manual. Todos estos electrodomésticos o cosas, computadoras que compremos, viene con un manual, con unas instrucciones que va a funcionar mejor si lo usamos de acuerdo a lo que el fabricante indica, si la usamos de acuerdo a esas instrucciones, si las cuidamos como dice ahí. Asimismo es la vida, o sea, la vida viene con un manual y él y que sí, o sea, para él se sorprende, ¿verdad? No sé, tal vez tú ya lo has escuchado, tal vez es primera vez, o tal vez Dios te lo está recordando hoy, pero en la Biblia la vida viene con un manual que es la Biblia. O sea, así como otras cosas vienen con su manual del fabricante, el fabricante sabe cómo se usa y te dice, mira, esta plancha para el pelo tú la tienes que usar así, no la desconectes así, primero apágala, primero haz esto, enrolla así, no la uses así. Entonces, para que funcione bien, es importante tratar de leer las instrucciones de la persona que lo fabricó. Así que si Dios nos fabricó a nosotros, Él es el único que sabe exactamente cómo tú funcionas, Él sabe cómo funciona tu matrimonio, Él sabe cómo funciona tus hijos, Él sabe cómo funciona ese negocio, Él sabe cómo funciona toda tu vida, para qué tú eres buena, cuál es tu propósito, cuál es tu llamado. En Él tú encuentras todo porque Él es tu fabricante, Él es tu diseñador, Él es tu creador. Y si tú quieres saber cómo ese fabricante piensa, saber cómo Dios piensa de esto o de aquello, el manual ya Él te lo dejó, que es su palabra. Es bastante grueso, pero nos da toda la vida, Él nos da toda la vida para estudiarlo, para disfrutar de sus palabras, de sus cartas de amor, pero además de cartas de amor, también son cartas que nos enseñan, ¿verdad? Número uno, nos enseña, nos llena de habilidades, de normas, pero también, dice la Biblia, que toda la Escritura es útil para enseñarnos, pero también, número dos, para redarguirnos. Y esa palabra es así como redarguirnos, pero lo que quiere decir redarguir, por ejemplo, yo investigué, redarguir, en definitiva, implica contraargumentar. Me gustó ese significado. Es contraargumentar, o sea, los argumentos que yo le doy a Dios, Él me los contraargumenta. O sea, lo que yo pienso, Dios dice, o sea, no, o sea, tienes que hacer esto o aquello para que te vaya bien. O sea, yo puedo pensar muchas cosas y tener muchas ideas para cualquier área de mi vida, o yo pienso que la vida se tiene que vivir así, o yo pienso que el matrimonio tiene que ser así, o yo pienso que me tengo que divorciar porque ya no aguanto más. O sea, yo puedo tener muchos argumentos de que es mejor hacer esto o es mejor hacer aquello, pero realmente Dios viene con la Biblia y me contraargumenta. O sea, la Biblia me redarguye. ¿Qué hace la Biblia? Es hacerme ver mi pecado. ¿Sí? Además de enseñarme con mucho amor muchas cosas, yo le digo, Señor, qué lindo, gracias por hablarme tan hermoso, pero en otras de repente me redarguye, o sea, en otras de repente me hace ver mi pecado, me hace ver mi error, lo que estoy haciendo mal. Así que número uno, la Biblia nos enseña, la Biblia número dos nos redarguye, pero también la Biblia nos instruye y nos corrige. Se puede tener como un término parecido, pero además de hacerme ver mi pecado, Él me corrige, o sea, me hace ver qué es lo que yo debo entonces hacer. Si ya yo sé que esto está mal en mí, la Biblia me dice, esto no lo tienes que hacer, pero cuando Él me corrige, Él me hace ver también lo que sí debo hacer. Y además de corregirme, me instruye. El Señor tiene la capacidad, a través de su palabra, de sentarme
y enseñarme, de instruirme, de mostrarme como un maestro lo que sí debo hacer en mi vida. Así que mi reflexión en esta parte es, para yo llegar luego a lo último, a la última parte del versículo 17, a fin, ¿verdad? O el versículo 17, a fin de yo ser esa mujer perfecta, porque muchas veces queremos vernos perfectas, ¿verdad? En una cámara, súper maquilladas, o haciendo un video así súper guau, la mejor ropa, o salgo así súper linda para una fiesta. O sea, queremos vernos perfectas para alguna ocasión especial, pero realmente Dios nos quiere es ver perfectas en nuestro corazón. Realmente Dios no está interesado en que yo me vea perfecta, o las uñas que tengo 1000 años tratando de pintármelas y no me las pinto. Lo que más le interesa es realmente que yo sea perfeccionada en mi corazón, en mi carácter. Así que para yo llegar a ser esa mujer perfecta, equipada para toda buena obra, preparada para toda buena obra, yo tengo que dejarme guiar por su palabra, dejar enseñarme, dejarme redarguir, dejarme corregir e instruir. O sea, cuando yo paso estas 4 fases día a día en su palabra, yo cada vez me estoy acercando más a ser esa mujer perfecta que Él quiere que yo sea, esa mujer conforme a su corazón, esa mujer equipada para toda buena obra. Y esa parte a mí me encantó mucho, porque el otro punto, ya no sé dónde voy, vamos a ver, que se me cerró. Bueno, número 4, más o menos iríamos aquí. Entonces, doy un repasito para las que acaban de llegar. Estamos hablando del tema preparadas para toda buena obra, preparadas para toda buena obra según 2 de Timoteo 3:16 y 17. Entonces, número 1, la palabra es la voz de Dios, la Biblia es la voz de Dios escrita, toda completamente es inspirada por Dios, escrita por diferentes autores. Número 2, la Biblia es el único manual que nos capacita para todo lo que Dios nos quiera llamar a hacer, en la maternidad, como esposas, en nuestros trabajos, en la iglesia. O sea, la Biblia es lo que nos va a equipar, nos va a capacitar. Otras versiones dice, nos va a preparar para todo lo que el Señor nos llame a hacer. La Biblia es ese manual. Es mejor que cualquier universidad, decíamos, es mejor que cualquier estudio posgrado que tú quieras hacer. Lo que realmente te va a llenar, te va a capacitar para cualquier obra grande, pequeña, que Dios te ponga misión en la vida, cualquier llamado, va a ser tu tiempo a solas con Dios. Esa va a ser la mejor universidad, tú solita con Dios y con su palabra. Decíamos número 3, que estábamos viendo las 4 fases que tenemos que pasar para llegar a ser esa mujer perfecta a los ojos de Dios, ¿verdad? Con todos los defectos que podamos tener, pero para poder cada día ser perfeccionadas necesitamos dejarnos enseñar por su palabra, necesitamos dejarnos redarguir, corregir e instruir por su palabra. Necesitamos ser enseñables por su palabra. Pero también, número 4, lo que veo acá es que cada una de nosotras fue creada con un llamado, con una obra por hacer, con una encomienda de parte del cielo. Y para yo cumplirla con éxito, necesitaré invertir mi tiempo en estudiar la Biblia. Bueno, esto fue un pensamiento que lo dejé ahí. Número 4, todas nosotras, por si tienes dudas, estás llamada a cumplir una obra de parte de Dios, un llamado de parte de Dios, una misión de parte de Dios. Ninguna llegó al mundo por casualidad, o a veces pensamos que la vida ya no tiene sentido, o que ya tus hijos están grandes, o no tienes un hogar así súper constituido. Pero sea como sea tu situación, estés casada, soltera, divorciada, viuda, Dios, si te tiene aquí en el mundo es porque te tiene con una obra por cumplir, con un llamado por cumplir. Y para tú lograrlo, para tú estar capacitada, vas a necesitar invertir tiempo. Entonces, número 4, tú vas a necesitar invertir tiempo leyendo la Biblia, y podría decir buen tiempo, bastante tiempo. Incluso yo tengo como una meta, estar más tiempo en la Biblia que en el celular, ¿verdad? Yo les cuento mis metas y mis luchas. Estar mucho más tiempo en la Biblia, cada vez quiero estar más, porque esto es lo que a mí me equipa. El celular a mí no me equipa, aunque estoy leyendo a veces la Biblia en el celular y puedo hacer cosas buenas en el celular, pero a veces nos escudamos, bueno, estoy trabajando, estoy no sé qué, estoy hablando con alguien chévere, aconsejando alguna cosa, no sé, puede ser bueno lo que esté haciendo en el celular, pero realmente nada de eso va a ser tan bueno. O si yo veo una prédica por aquí, nada va a ser tan bueno como yo pasar tiempo en su palabra. Esto es lo que realmente me equipa, no el celular.
Entonces, número 4, vas a necesitar pasar tiempo en su palabra para estar equipada para todo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Número 5, con esto termino esta parte, es importante también ser mujeres que nos dejemos enseñar. Por ejemplo, nosotras en este momento, ¿verdad? Yo puedo estarlas ahorita enseñándoles a ustedes la palabra y todo esto, pero necesitamos también no solamente ser mujeres que estén enseñando a otras o corrigiendo a otras. Mira, según la palabra, ¿verdad? Si de repente tú eres líder de alguna y tú necesitas decirle a tu grupo, tú le enseñas a tus hijos, ¿verdad? Mira, esto está mal porque la Biblia dice esto, y te gusta de repente corregir a otros con la Biblia, está bien, tenemos que hacerlo con sabiduría y amor, según lo que dice la Biblia podemos enseñar a otros, pero más importante, sentida de parte de Dios, es que yo me deje corregir también por otros que me quieran enseñar la Biblia. Que aunque a veces me ha pasado, a veces no, tal vez no me lo dicen con el mayor amor o no me lo dicen con la mejor actitud, o de repente no es la mejor intención en el momento, pero debo de ser tan humilde de dejarme enseñar y corregir por otros, si son pues mi autoridad y el Señor los ha puesto ahí por algo en mi vida, dejarme enseñar e instruir por su palabra para que me corrijan, para que me instruyan, porque si son personas que Dios la ha puesto ahí para guiarme, yo necesito, sea que de repente no lo digan de la mejor forma, yo necesito ser tan humilde que me deje guiar por otros según la palabra de Dios. Así que eso fue algo que el Señor me permitió ver. Número 5 en este punto, no solamente ser mujeres que ayudemos a otras a corregir, a ver lo que está mal en sus vidas, ¿verdad? Sino que también yo pueda dejarme enseñar por el Señor directamente, pero también por otros, qué es lo que yo debo mejorar. Bueno, pasamos a segunda de Timoteo. Esto el Señor me lo dio hoy. Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20, miren lo que dice. Segunda de Timoteo 2:20 al 24. Esto a mí me fascinó. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. O sea, en la casa de la gente muy adinerada tienen cucharas, tenedores, utensilios así de cocina súper wow, de plata, de oro, pero ellos también tienen de madera, paleticas normales que tenemos en todas las casas para revolver, ellos también tienen de esas. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Yo creo que a todas nos pasa eso, ¿verdad? Que a veces tenemos como esos vasitos para una ocasión especial, o para Navidad, o para una visita, o para un cumpleaños. O sea, hay detallitos que uno guarda, los platos más bonitos para algunos días. Asimismo, dice la Biblia, algunos utensilios que son más costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos para el uso diario. Si te mantienes puro, serás como un utensilio especial para uso honorable. Si te mantienes pura, serás como ese utensilio especial para un uso honorable. Tu vida será limpia y estarás lista para que el maestro te use en toda buena obra. O sea, yo de verdad no busqué esto. O sea, yo simplemente me puse a leer todo el capítulo 3 y después dije, ay, yo también quiero seguir leyendo el 2 y o sea, el Espíritu Santo me llevó hasta ahí. Cuando yo veo, ok, se relaciona perfecto con lo que vamos a hablar hoy. Y dice, si te mantienes pura, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia, estarás lista para que el maestro, esta parte me encanta, o sea, para que mi Dios realmente me use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, sigue el amor, sigue la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Disfruta de tener buenos amigos, quiere decir, o sea, disfruta de tener buenas amistades, buenos compañeros que también tengan ese corazón, el deseo de seguir al Señor. Y dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. O sea, de repente ese es otro tema, pero yo lo quise leer y lo quise dejar
porque dice, un siervo de Dios no debe andar peleando, y en otras versiones, aquí en 2 de Timoteo 3:16, dice que los siervos de Dios están equipados para toda buena obra. O sea, esto no está hablando a las que tenemos en el corazón el deseo de servir a Dios, tenemos el deseo en el corazón de conocer más a Dios. De repente estás empezando, de repente ya tienes mucho tiempo, pero esta palabra es para ti. O sea, tú que quieres mejorar tu vida, tú que quieres servir más a Dios o entregarle tu vida a Dios más, que quieres ser un instrumento de Dios y que te gustaría ser un utensilio especial para un uso honorable. O sea, que Dios te ponga a ti a servirle, de verdad seas un instrumento en sus manos para en lugares honorables. Bueno, tú vas a necesitar ser una mujer limpia, recta delante de Él, que te dejes guiar por tu maestro, que decidas llevar una vida de fidelidad a Dios, de amor y de paz. Y yo, chicas, de forma aquí práctica, les cuento un poquito de un hombre en la Biblia que ahorita mismo mi esposo y yo estamos leyendo el libro de Daniel. Daniel es uno de esos hombres que me inspira muchísimo en la Biblia. O sea, que no me canso de aprender del libro de Daniel. Yo me he puesto a pensar que, bueno, hay muchos hombres en la Biblia, muchísimos que son de buen ejemplo, muchas cosas buenas, así súper guau que hicieron para Dios, pero realmente a todos tú les ves como se le nota demasiado los defectos, o se le nota mucho su humanidad, las cosas por mejorar. Y Daniel es uno de esos hombres que tú ves muy íntegro en la Biblia, de esos que tú dices, bueno, Señor, ayúdame de verdad ser tan fiel como Daniel, tener ese corazón, porque aunque seguro tenía pecados, defectos como todos, no sobresale demasiado sus pecados o sus defectos, sino que sobresale demasiado su fidelidad a Dios, su santidad, su deseo o sea, su decisión tan radical de agradar a Dios, así le costara la vida. Así que por ahora, ¿verdad? Lo que yo he estudiado de la Biblia es el único hombre que yo encuentro que no resalta tanto los defectos, no se le ve así a simple vista los defectos, porque era un hombre que buscaba demasiado la presencia de Dios. Y resulta que Daniel, desde el capítulo 1, para poner un poquito en contexto, ya con Daniel terminamos, Daniel fue un hombre que desde el principio, desde que Dios lo eligió para un llamado tan grande, para una obra tan grande, él tuvo éxito en esa obra, en esa misión, en ese llamado, porque desde el principio él propuso en su corazón. Ustedes leen el capítulo 1, cuando Dios lo llama, a Daniel fue un jovencito desterrado, o sea, se lo llevaron de su tierra a otro país en Babilonia, donde se adoraban otros dioses. Era un ambiente muy difícil para él vivir ahí desde tan joven, pero desde el principio dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón no comer lo que todo el mundo comía, porque era ofrecido a otros ídolos y todo eso. Y desde el primer capítulo ustedes pueden leer cómo Dios lo iba promoviendo, lo iba ascendiendo y lo iba prosperando en todo. Hay un capítulo, el capítulo 6, que me gusta muchísimo. Bueno, todos me gustan muchísimo, pero hoy elegí el capítulo 6. Dice así, desde el versículo 1: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias. O sea, en ese momento había un rey, ¿verdad? Daniel estaba en Babilonia, trabajando en el palacio del rey, y en ese momento ya había un nuevo rey que era Darío. Y dice que él decidió, ¿verdad?, dividir el reinado en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. O sea, él puso 120 gobernadores en cada una de las provincias, ¿cierto? Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. O sea, aparte de los 120 funcionarios así súper wow, gobernando cada provincia, Daniel estaba por encima de ellos Daniel y 2 amigos, 2 compañeros más, 2 administradores más, estaban supervisando lo que ellos hacían. O sea, el alto rango de Daniel era realmente alto. Pero dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. O sea, eran 2 más, eran nada más 3 que estaba por encima de los 120, pero Daniel demostró ser un mejor administrador, ser más capaz que los otros 2. Bueno, lo que dice la Biblia es que esto despertó en ellos una envidia tremenda,
Ellos no podían creer que Daniel fuera tan bueno y mucho mejor que ellos, así que ellos veían que Daniel era tan fiel a Dios y que qué van a hacer y cómo podemos hacer que él caiga en algo. Y bueno, ellos decidieron hacer un edicto. Ellos se ingeniaron ahí, le dijeron al rey: mire, rey, vamos a hacer algo. Por un mes nadie puede orar a otro Dios, nadie puede hablar con otro Dios que no sea usted. Todos tienen que orar a usted, todos tienen que adorarlo a usted. Así que bueno, el rey estuvo de acuerdo, firmó ese edicto que no se podía revocar. Y Daniel, dice la Biblia en el versículo 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. O sea, él siguió igual como de costumbre, hablando con Dios, teniendo su tiempo con Dios. No le importó que algo importante que no les dije es que el que orara a otro Dios, el edicto decía que iba a ser arrojado al foso de los leones, a un foso lleno de leones. Entonces esa iba a ser la consecuencia del que rompiera este edicto. Así que Daniel igual no le importó, se fue igual a hablar con su Dios. Ahí dice la Biblia que lo encontraron orando, ¿verdad? Y se lo dijeron al rey. El rey se puso súper triste porque él tenía un gran amor por Daniel y él quería que Daniel se salvara, y trató de impedir que Daniel pasara por eso, pero no pudo porque él mismo había firmado. Así que bueno, tuvieron que lanzar a Daniel al foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien le sirves tan fielmente, te rescate. Y yo me quedé analizando ese pedacito porque dice la Biblia que tu Dios, a quien tú le sirves tan fielmente, te rescate. O sea, Daniel estaba en un palacio, era un administrador de muy alto rango. Él estaba trabajando de forma secular. O sea, no es que él era un pastor o era un misionero, solamente servía a Dios como muchos profetas que nada más se dedicaban. Por ejemplo, Elías nada más se dedicaba al servicio de Dios y no hacía más nada que llevar mensaje de Dios para aquí y para allá, sino que Daniel tenía un trabajo dentro de un palacio, dentro de un lugar lleno de pecado, de idolatría. O sea, había gente muy mala ahí, pero Dios lo tenía ahí y todos sabían que él era un siervo de Dios. No sé si se dan cuenta, pero dice que tu Dios, a quien le sirves tan fielmente, te rescate. O sea, Daniel estaba dentro de un palacio, pero él estaba sirviendo al Señor. Daniel estaba haciendo un trabajo secular, así como tú de repente lo haces en una peluquería, o eres médico, o lo haces en una panadería, o haces un trabajo de psicólogo, o haces un trabajo en otro lugar, fuera de iglesia o fuera de tu casa, pero aún hay la gente tiene que saber que tú eres una sierva de Dios, o sea, que tú estás sirviendo a Dios en lo que tú estás haciendo. Daniel estaba sirviendo a Dios siendo administrador de un palacio y todo el mundo sabía que él era un siervo fiel de Dios con lo que él hacía. Así que dice la Biblia, trajeron una piedra y la colocaron para que no pudiera salir Daniel de ahí, nadie lo pudiera ayudar ni nada. Pero cuando ya llegó al día siguiente, se despertó el rey preocupado a ver qué había pasado. Dice la Biblia que el rey llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente. Otra vez le dice: siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel respondió: mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que se arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso. A los que trataron de hacerle daño a Daniel, ellos fueron lanzados al foso, con todo y sus esposas y sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua y dijo así: en el mundo entero mandó este mensaje: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin.
así que Daniel, al final termina este capítulo, así que Daniel prosperó durante el reino de Darío y el reino de Ciro el persa. Y, o sea, me gusta porque dice así como Daniel y pasó todo esto, por eso es tan importante leer todo el capítulo. Dice, así que Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y Persa. O sea, cómo Daniel pudo prosperar, cómo Daniel pudo ser un hombre tan fiel, cómo Daniel en toda buena obra que él hacía cada vez era mejor, era el mejor administrador y lo iban ascendiendo cada vez más. Cómo llegó durante toda su vida, porque llegó siendo un joven a ese palacio, un adolescente, y ya envejeció ahí, cómo toda su vida Dios cada vez lo promovía más, porque Daniel tenía tanto éxito en todas las obras que Dios lo ponía a hacer. Bueno, yo llego a la conclusión que era porque Daniel estudiaba la palabra. O sea, Daniel pasaba tiempo con Dios, oraba a Dios 3 veces al día, pasaba mucho tiempo orando todos los días, pero también era un hombre que conocía la Biblia, era un hombre que estudiaba la palabra. O sea, Daniel conocía la mente de Dios. Y eso está en Daniel 9. Voy a leer nada más un versículo. En Daniel 9 dice, en ese primer año, creo que es el versículo 2, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, donde el Señor dice, y bueno, ahí habla sigue otro tema, pero lo que quiero decirles es que Daniel, dice la Biblia en Daniel 9, que Daniel era un hombre que estudiaba la palabra. En ese momento él estaba estudiando el libro de Jeremías. Así que para nosotras poder llegar a ser una mujer tan capacitada como Daniel, que todo lo que hagamos podamos realmente incluso ser mejores que otras personas que no conocen a Dios, realmente ser excelentes en toda labor que nosotras hagamos, ser mejores en nuestro hogar, ser mejores en nuestro trabajo, va a ser estudiando su palabra, porque es que no tiene nada que ver, pudiéramos pensar, la Biblia no tiene nada que ver con administrar un palacio. ¿Cómo un hombre va a ser un gran administrador o voy a llegar a ser la mejor arquitecta? ¿Cómo yo voy a llegar a ser la mejor médico? ¿Cómo yo voy a llegar a ser la mejor manicurista? ¿Cómo voy a lograr ser la mejor en algún área leyendo la Biblia? Sí es posible, aunque de repente no, en la lógica humana eso no tiene nada que ver, es mejor estudiar otras cosas. Sí, otras cosas te pueden ayudar, pero nada te va a ayudar como la Biblia. Y Daniel fue uno de esos hombres que no estaba de repente todo el tiempo estudiando sobre administración, sino que la palabra le llenaba de tanta sabiduría, lo dotaba de tantas habilidades, de tantas destrezas, que Dios le daba una capacidad tan increíble que solo se puede lograr en su presencia. Solo su presencia llevó a Daniel a lugares tan altos y le dio tantas habilidades porque era un hombre que conocía la palabra y la ponía en práctica. O sea, era un hombre recto. Yo, por ejemplo, escribí aquí, Daniel estaba capacitado para servir en un lugar de tan alto honor. ¿Se acuerdan de que la Biblia dice en 2 Timoteo 2 que vimos que el Señor quiere que nosotros seamos esos utensilios de uso honorables, que Él nos puede usar, no como la pala, como todos los días se usa, no, sino que seamos reservadas para esos momentos que Dios quiere exponernos de alto honor, pero necesitamos ser mujeres. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2 que necesitamos llevar una vida limpia si queremos ser esos utensilios de uso honorable. Y creo que Daniel es un gran ejemplo de que esta palabra realmente se cumple. Daniel está capacitado para servir en un lugar de tan alto honor en el palacio del rey de Babilonia porque fue un hombre recto, llevó una vida limpia delante de Dios, fiel al Señor en todo momento. Daniel era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Daniel realmente fue un hombre que estudiaba su palabra, que dedicaba tiempo a orar, a pasar tiempo con Dios y a estudiar su palabra. Así que para mí el secreto de Daniel, bueno, aquí dice Liri, ser temerosa y hacer la verdadera voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotras realmente somos temerosas de Dios, eso quiere decir que queremos hacer su voluntad, queremos obedecerlo, necesitamos leer su palabra, necesitamos estudiar su palabra. Y por supuesto a veces tú dices, bueno, no entiendo algo, pero yo estuve, bueno, ahorita no se los puedo mostrar porque lo tengo en este teléfono.
pero estuve viendo ayer algunos comentarios de hombres así súper importantes en el mundo, por ejemplo, presidentes de Estados Unidos, el primero, el sexto, mujeres así, filósofas y reconocidas, escritoras, y bueno, todos los hombres al final dicen el mejor libro de la historia es la Biblia. O sea, lo que a ellos les ha ayudado a tener esos éxitos que han tenido es porque han sido hombres que han estudiado la Biblia. Incluso tal vez no sean súper cristianos o algo, pero la Biblia les ha enseñado y los ha guiado a ellos, los ayudó a llegar a lugares tan grandes donde ellos pudieron llegar. Y son mujeres y hombres que estudiaban y leían muchos libros, pero siempre al final decían, no hay libro como la Biblia, nadie te va a capacitar tanto como la Biblia. Iba a decir otra cosa sobre este tema y se me fue, pero voy a tratar de ponerles en las historias esos pantallazos que hice anoche. Lo iba a enviar a este otro teléfono que tengo aquí, otros apuntes, y se me olvidó, pero están muy muy buenos el ver cómo no solamente, bueno, la Biblia dice que ella misma es lo máximo, sino que hombres que si tú de repente no lo crees, ¿verdad? Dios te puede terminar de convencer y que tú puedas terminar de estar totalmente convencida por esto. Lo que les iba a decir era que uno de esos comentarios que alguno de esos personajes de la historia hicieron fue que si de repente tú no le entiendes todo o hay cosas de la Biblia que tú no logras comprender o razonar, igual ten fe en que ella es real. O sea, igual lo que tú sí logres de entender, quédate con eso y ten fe en eso. A mí me gustó muchísimo ese comentario porque no siempre vamos a entender exactamente todo de la Biblia y no siempre vamos a ser tan sabias para recibir las revelaciones más increíbles y siempre voy a estar súper recibiendo así, de Dios me habló con esto. No todos los días es así, pero no importa si hay algo que tú no entendiste, lo importante es que todos los días tú puedas leerla, que tú tengas fe que ella es verdad, que aunque no lo entiendas todo, lo que lograste entender, te quedes con eso y lo pongas en práctica. Ayer en la tarde me pasó algo, y es que yo me acosté ayer en la tarde, casi yo nunca duermo en las tardes, pero ayer me quedé dormida como 1 hora, y de repente, o sea, saben que uno sueña como más en las tardes, yo no sé, me pasó así ayer, y no sé qué estaba soñando, pero de repente escuché una voz que decía, María Alejandra, estudia. O sea, yo me desperté así, yo me paré y que no sé, fue Dios. Pero yo sentí en ese momento que escuché demasiado claro, estudia. Y yo me paré de mi cama y me senté en el sofá y abrí la Biblia y comencé a estudiar la Biblia. O sea, yo siento de parte de Dios que estamos en un tiempo vamos a ver, ahora sí. Les decía que yo siento que estamos en un tiempo de que el Señor realmente nos está llamando como mujeres a capacitarnos, a realmente tener conocimiento de su palabra, a estudiarla más, a prepararnos más para lo que Él nos ha llamado a hacer, para las obras que Él nos ha llamado a hacer. Así que bueno, yo termino con este reto que sentí esta mañana, compartir con ustedes. Se los propongo para que lo hagamos juntas, y es el reto de leer los 2 libros de Timoteo, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Creo que tienen tips, toda la Biblia, pero creo que estos 2 libros tienen tips, herramientas que nos va a capacitar, que nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida. Así que el reto empieza hoy, son 10 días leyendo Primera y Segunda de Timoteo. Empezamos hoy 27 de febrero y terminaríamos el 7 de marzo. Es solo un capítulo de Timoteo al día. Empezamos desde el Primera Timoteo 1 y Primera Timoteo tiene 6 capítulos y Segunda de Timoteo tiene 4. Entonces son los 10 capítulos, 10 días, para que lo puedas estudiar, para que no nada más lo leas así rápido, sino que si hay alguna palabra que no entiendes puedas googlear, puedas buscar información en algún diccionario bíblico. Tú pones en Google diccionario bíblico y ahí puedes profundizar un poquito más o buscar otras versiones, no nada más la versión que tienes de la Biblia, sino buscar de repente otra versión de la Biblia que te ayude a entenderla mejor, como la NTV, y así poder crear ese hábito juntas de todos los días, que no pase nunca ni un día de tu vida sin leer el manual
que te va a guiar en todo, que es la palabra de Dios. Así que, bueno, ese es el reto de hoy. Ojalá cada una se lo proponga, lo pueda hacer, me cuentan cómo les va el reto de leer Timoteo, 1 y 2 Timoteo. Así que, bueno, espero sea de mucha bendición. Compártelo con alguna amiga. Bueno, Nicole dice por aquí, la Biblia tiene toda la verdad para todo. Amén, Nico, así es. Así que, bueno, déjenme orar por ustedes. No sé si por acá hubo otros comentarios. Voy a orar por ustedes y terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra siempre está viva, hablándonos, cambiándonos, transformándonos, inspirándonos a ser esas mujeres conforme a tu corazón, esas mujeres que perfeccionadas, Señor, preparadas. Equípanos, Señor, para eso que tú nos has llamado a hacer. Prepáranos para eso que tú nos has llamado a hacer, Señor, para esa obra, esa misión, esa encomienda. Queremos hacerla con excelencia, queremos ser mujeres que amen tu palabra, vivir apasionadas por ella. Señor, yo te pido que cada una de estas mujeres que hoy escuchó este mensaje sea grandemente inspirada por ti a leer con mucha más pasión tu palabra, que podamos juntas dedicar mucho más tiempo en estudiar tu palabra. Bendícelas, hábleles hoy, Señor, transforma sus vidas, y que si alguna tiene alguna necesidad, Señor, en su salud, en su economía, si alguna, Señor, está teniendo algún problema en alguna relación, seas tú trayendo libertad, Señor. Por favor, Espíritu Santo, trae sanidad a sus cuerpos, a sus emociones, trae provisión a sus hogares, Señor, de cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Que tú puedas, Señor, esta semana hacer milagros, traer respuestas a su vida, en cualquier necesidad que ellas tengan, sé tú supliéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.